Buenos días a los jóvenes del grupo de 2AE del sistema escolarizado, segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Hoy es nuestra tercera semana de clases de la materia Teoría General del Estado. Se les informa que ya está en plataforma su examen parcial. Desde el inicio de clase abre el examen y tienen hasta las 23:59 horas para entregarlo, pero no esperen hasta el último momento. Traten de entregarlo cuando mucho a las 10 de la noche, por la cuestión de la diferencia de la hora. Después de clase, creo, no sé si tengan otra clase también, pues ya después de sus clases ya pueden ustedes entrar a la plataforma y empezar a contestar su examen. No se les olvide su asistencia, que la pueden ustedes checar, digo, a partir de las 10 de la mañana, con la cuestión de que la plataforma tiene la hora de Chiapas, es una hora anterior. Entonces, la idea de que chequen, estoy viendo que todos ustedes están entrando a clase, y adelante. Tienen además ya su cuestionario, que es la actividad 3 de esta tercera semana, respecto al tema que vamos a tratar, de tipos de Estado y formas de gobierno. Es un tema muy interesante, hay que prestar un poquito de atención por la cuestión de cómo están constituidas estas estructuras, tanto de lo que es la figura del Estado, como la estructura de cómo están los órganos, cómo está estructurado para efecto de gobernar. El Estado, pues lógicamente todo Estado tiene un gobierno, tiene una cabeza, y de acuerdo al tipo de Estado, pues bueno, vamos a dar entonces inicio, jóvenes, y se les da un aviso. El próximo lunes, 1 de febrero, no va a haber clase por ser un día inhábil. Sin embargo, nuestra clase de los lunes la vamos a correr para el miércoles mismo de esta semana, que es 3 de febrero, a la misma hora, de 9 a 11, para que, ya vieron ustedes, pues que cada módulo tiene sus 5 semanas, pues hay que tomar la clase para efecto de que esta sería la cuarta semana, la día de clase, pero bueno, vamos a tener el miércoles la clase. Lunes es inhábil, nos conectamos el miércoles para la clase, la cuarta clase del módulo de Teoría General del Estado. De todas maneras, va a estar en plataforma la actividad, y va a ser su cuestionario. Esta vez va a tener un valor de 25 puntos, y la síntesis que normalmente les preparo del día, independientemente que tienen en plataforma todo el material, tienen la biblioteca virtual de la universidad, tienen también lecturas sugeridas que he subido, un video que también les explica sobre el tema que vamos a ver hoy. Tenemos imágenes, incluso hasta con los conceptos, imágenes alusivas a nuestro tema, la actividad y su síntesis. O sea, la síntesis viene siendo como una guía para el efecto de que puedan ustedes estudiar, y los videos además, que después de clase los subo a YouTube y subo a plataforma los links de cada uno, porque pues ya vieron que después de los 40 minutos se corta, volvemos a conectar y así, y son 3 videos que deben de estar en plataforma. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Miren, jóvenes, cuando hablamos del Estado, ya lo habíamos visto, incluso cuáles eran sus 3 elementos. Si se acuerda, ¿alguien me puede decir cuáles son los 3 elementos del Estado? A ver, ¿quién dice quién? Anester, Jesse, Rodrigo,
Alguien, acuérdense los tres elementos. El territorio, Muy bien. la población, el poder y soberanía. Ajá. El poder viene siendo el gobierno, si lo vemos así. Unos dicen poder, otros dicen gobierno. Bueno, soberanía. Es el tercer elemento, si lo quieren ver así, porque el Estado debe de ser soberano. ¿Qué significa ser soberano? No estar sometido a ningún otro país y que el Estado pueda ser libre en cuanto a tomar sus decisiones y en cuanto al manejo de su gobierno. Eso es un Estado libre y soberano. La democracia, cuando hablamos de democracia, estamos hablando del pueblo. Por eso que demo es pueblo, kratos es poder, el poder emana del pueblo. Y por eso dice que una forma de gobierno ideal es la forma democrática, donde las personas eligen a sus representantes. Bueno, el Estado, fíjense, se caracteriza desde el punto de vista sociológico, como hace notar, hay un jurista, Alejandro Gropali, que dice cómo se caracteriza el Estado. El Estado se caracteriza por los diferentes matices que tiene el elemento humano. Por ejemplo, también está el aspecto de su población, por la religión, por su raza, por la lengua, por las costumbres, por el pasado histórico que tenga ese Estado, por la cultura particular, y es decir, por todos esos ingredientes que contribuyen a construir lo que conocemos como nacionalidad, y es considerada como un adjetivo sociológico y que nos identifica con el Estado. Nosotros somos mexicanos, es nuestra nacionalidad porque el Estado es mexicano, el Estado es México. Bueno, si hay alguna duda en el momento de la explicación, me pueden ir diciendo para que no arrastremos esa duda hasta el final. Bueno, todos esos matices que les digo de la figura del Estado, de la religión, población, raza, etcétera, contribuyen a formar lo que les había dicho, la nacionalidad, y le dan una personalidad propia que se deriva de las características sociológicas de su población. Ya México tenemos nuestras características sociológicas propias. Como México no hay dos, ¿sí? como dicen. Pero bueno, hablando de aspectos sociológicos, estamos hablando del aspecto social. Estamos hablando del aspecto de la población. Bueno, el Estado también adquiere un matiz propio, una personalidad especial, un carácter peculiar que los distingue de las otras organizaciones políticas similares, por las circunstancias especiales de su territorio o bien puede ser su geografía, en donde está ubicado. Pero además, desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa, el Estado se individualiza y se distingue de otras organizaciones políticas también por la especial estructura de sus órganos fundamentales que lo componen. Recuerden que el Estado tiene órganos y la situación en que estos órganos del Estado se encuentran respecto de los otros estados. De los elementos constitutivos de la sociedad estatal, podemos mencionar también de la población y del poder, y respecto de ese elemento auxiliar indispensable para la vida del Estado, que es el territorio, porque tiene que tener el Estado un asentamiento, o sea, ¿dónde va a estar el Estado? O sea, tiene que tener geográficamente hablando un territorio, que es uno de sus elementos. Tiene que tener ahí su asentamiento. O sea, no pierdan de vista este elemento que estamos tratando, que es el territorio. ¿Por qué? Es un elemento indispensable. ¿Cómo se va a concebir un Estado sin territorio? Bueno, ¿dónde está? El Estado X, ¿dónde está? Si hablamos, por ejemplo, el Estado norteamericano, bueno, está al norte de México. ¿Dónde está el Estado brasileño? Está en Sudamérica. ¿Dónde está el Estado español? Está en Europa.
Por eso, pero geográficamente está ubicado. Pues es un elemento indispensable de la figura del Estado. Bueno, seguimos entonces. Cuando hablamos también de otro aspecto muy importante, que es la personalidad del Estado. ¿Qué quiere decir la personalidad del Estado? Que es aquello que vamos a considerar que hace distinguir a un país de otro. Tiene su apoyo en el triple aspecto sociológico, por el aspecto de la población, geográfico, o el aspecto territorial, y jurídico, porque el Estado, pues lógicamente, está regido por una normatividad. Vamos a ver ahora las formas de gobierno cuando la voluntad de la persona está por encima de la normatividad, como puede ser los monarcas, monarquía, pues la voluntad del rey es ley. Y hay monarquías que son constitucionales porque el poder del rey está limitado. Hay una constitución, no se puede ir por arriba de la constitución. Por eso esos gobiernos absolutistas han sido también con el dolor de cabeza en la historia de México. ¿Por qué? Porque cuando México obtiene su independencia, empiezan con que un grupo, bueno, los españoles peninsulares y los criollos que se quedaron en México, México nace como un imperio mexicano cuando se obtiene la independencia. Bueno, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? Ese grupito que les digo de peninsulares y criollos, pues querían también una monarquía, pero que trajeran a alguien de la casa de los Borbón, de la casa donde estaban saliendo los españoles, un infante, para que venga a México a gobernar. O sea, querían seguir, pero muy a su manera, eh, estos españoles peninsulares, una vez obtenida la independencia de México. Y por el otro lado estaba el grupo que estaba acorde o estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que es una república, y en 1784 obtuvo su independencia. Y a lo que yo les iba mencionando, de que en 1787 Estados Unidos tuvo su constitución. Entonces la constitución que nosotros tuvimos en ese año es precisamente una copia, vamos a decir así, pero ajustándolo a las necesidades de nuestro país. Pero fue, y siempre Estados Unidos nos empezó a servir de modelo en cuanto a su tipo de gobierno, su constitución, etc. Bueno. El aspecto sociológico, ya les había mencionado, está constituido por los matices especiales de la población. El geográfico, como les dije, otro elemento que es la ubicación especial de su territorio, el elemento territorio que hablamos hace un momento. Y el jurídico por la particular estructura del orden de esta clasificación por su peculiar estructura jurídica. Bien, habíamos visto los tres aspectos de que revisten la figura del Estado, pero también ahí encontramos lo que son sus elementos. Bueno, tomando en cuenta estos aspectos que les acabo de mencionar del Estado, en cuanto a las características de sus elementos, se clasifica el Estado y se distingue lo que es el tema de nuestra clase como formas de gobierno y formas de Estado. O sea, para no repetir formas y formas, bueno, vamos a decir tipos de Estado y formas de gobierno. El Estado tiene que tener un gobierno, pero no todos los estados son iguales y su manera de gobernar no es la misma en todos esos estados. Por eso hay, lo que les estoy mencionando, lo que son tipos de estado y formas de gobierno. Aquí es lo que vamos a ver hoy en clase. Bueno, y aun cuando en el lenguaje vulgar se confunden los conceptos de Estado y gobierno, no obstante, ya tenemos nosotros los elementos necesarios para poder afirmar que no son términos equivalentes, o sea, iguales. Ojo, lo digo.
La palabra Estado, lo que hemos estado hablando al inicio de la clase, designa la organización política en su conjunto. ¿Cómo está conformado todo? El Estado. ¿Okay? En su conjunto, en su completa unidad, formada por los diversos elementos que lo constituyen. O sea, es más completo, si lo ven así, el concepto de Estado. Porque es todo. Es definir todos sus elementos, toda su organización de dicho ente. En cambio, cuando hablamos de gobierno, hablar de gobierno, se utiliza para designar el conjunto de los poderes públicos de los que a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. El Estado es la figura que contiene todo. Y el gobierno es el conjunto de los poderes públicos, de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. Si ustedes checan la Constitución, van a ver que el supremo poder para su ejercicio se divide en, son los tres poderes. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres poderes en que se divide el supremo poder de la República? Está en la Constitución, los tres poderes, ¿y en quién recae? A ver, jóvenes, ¿quién dice yo? No, está muy fácil. ¿Quién dice yo? Astrid, Adriana, Rodrigo. Fíjense, son ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 14 hoy. Y pues a que se escuche a alguien, ya la señorita Anester dio una respuesta. A ver, Marco, ¿cuáles son los tres poderes? Los tres poderes federales. Carlos, Rodrigo, Glendy, Andrea, perdón. ¿Quién va a contestar? Yo. Es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy bien. A ver, usted misma me podría decir en quiénes recae, quiénes son los titulares de cada uno de esos poderes. En el poder legislativo está el Congreso del Estado. No. Estamos hablando de a nivel federal. Hay un Congreso del Estado mal llamado, porque es una legislatura. Pero estamos hablando a nivel federal, ya me dijiste correctamente, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perfecto. ¿Quiénes son los titulares de esos poderes? Por ejemplo, del ejecutivo. Del ejecutivo es el presidente. Muy bien, el presidente de la República. El del poder legislativo es la Cámara de Senadores y la de Diputados. Es el Congreso de la Unión. Perfecto. Y del Poder Judicial es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Suprema Corte de Justicia. O sea, se corrige, dijiste, de la Justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su representante es el presidente, porque entre los ministros hay un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, Adriana, muchas gracias y felicidades, digo, por tu participación. Entonces ya vieron cómo está la situación. Son tres poderes que no es un solo poder. Y está prohibido que se puedan reunir los tres en uno. Y por eso, eso es gobierno, si están viendo. La Constitución, jóvenes, está dividida en dos partes. La parte dogmática, que se refiere a las garantías individuales, derechos humanos, etcétera, y la parte orgánica, que habla de la organización del Estado. Por eso el presidente, los requisitos para ser presidente, facultades del presidente, también para los diputados, qué se requiere para ser diputado, qué se requiere para ser senador, cuánto tiempo dura, cuáles son sus funciones, lo mismo para la cuestión de la Suprema Corte, o sea, todo está en la Constitución. Tres poderes, pero no se pueden reunir en uno solo. Eso es gobierno, son el ejercicio del poder, pero a través de estos tres poderes. Por eso les decía que el gobierno
se utiliza para designar el conjunto de los poderes públicos, de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. Como soberanía nos autogobernamos. Eso cuando hablamos de soberanía. El Estado, como les había yo dicho, es un concepto más amplio porque abarca todo. El gobierno únicamente se refiere a uno de sus elementos, el que tiene la dirección misma del Estado. O sea, según estudiamos al analizar el poder público, los órganos a través de los cuales éste se manifiesta. Hablando del concepto del Estado. El Estado se integra, ojo, ¿oído? Por la unión de los dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Los gobernantes y los gobernados. El Estado, digo, va a existir sin gobernados, ¿no? ¿A quiénes va a mandar? Y los gobernados, pues lógicamente tiene que haber una cabeza que los gobierne, que los mande, vamos a decir. Por eso se necesitan estos dos grupos, los gobernantes y los gobernados. Hay un jurista que se llama Orlando, se aparece, que él hace una cita que les mencioné desde Alejandro Groppali, que el gobierno, él cómo lo define, Groppali hace mención del concepto de Groppali, Orlando, y dice que el gobierno es el conjunto de medios por los cuales la soberanía se traduce en actos. Es el conjunto de medios por los cuales la soberanía se traduce en actos. El gobierno es el conjunto de instituciones organizadas por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la soberanía. El gobierno se encuentra en la cúspide del Estado. Es el vértice del, prácticamente, estamos viendo, del ordenamiento jurídico. Representa el órgano supremo central que está instituido para actuar, para realizar lo que es la voluntad del Estado, la vida de este recibe impulso y dirección del gobierno. O sea, el Estado avanza según sea el gobierno. Acuérdense que también se han visto que han caído gobiernos. Pues, pasó en Libia con Muammar Gaddafi, que era un dictador, pues llegó el momento que se sublevó el pueblo, derrocado, y esta barbaridad y media lo hicieron antes de matar. Pero bueno, así fue ese líder libio, Muammar Gaddafi. Lo pueden checar ustedes en internet. Bueno, otros autores definen al gobierno como el conjunto de individuos a quienes el ordenamiento jurídico confiere la potestad de dirigir el Estado. Esta definición no abarca más que el aspecto subjetivo de lo que estoy explicando como gobierno, es decir, conjunto de individuos, sin tomar en consideración su aspecto objetivo, o sea, el constituido por los órganos, por las organizaciones gubernamentales en sí mismas, independientemente de quiénes sean sus titulares. Este conjunto de individuos que se encuentra formando parte de la definición. Esto es hablando de lo que es el gobierno. Y el gobierno no es solo, jóvenes, el conjunto de individuos. Ustedes van y que, ahí está el presidente, por ejemplo, en Cancún, el ayuntamiento, jóvenes, no es el palacio municipal. El ayuntamiento es el gobierno municipal, que así se le llama. Está conformado por la presidenta, los regidores. Pero bueno, aparte, pues hay, por parte del presidente, según su ley orgánica, tienen a su, hay secretario, hay y las dependencias que vienen del presidente, las dependencias que vienen del secretario del ayuntamiento, y tienen el cabildo, y lo conforman los regidores. ¿Ok? Bueno. Aquí lo que yo les explicaba, y no, el gobierno no es solo que ustedes van. ¿Quién tiene este cargo? ¿Quién está de director de catastro? ¿Quién está? Bueno, todo eso, si lo ven, esa maquinaria de esas dependencias y todo,
Bien, es el gobierno, es municipal, es el ayuntamiento, así se le llama. Donde está el ayuntamiento, o sea, el gobierno municipal, es el palacio municipal. Y las dependencias son dependencias municipales. Hay un cabildo. Estamos hablando del gobierno municipal, porque hay aparte un gobierno estatal en Quintana Roo, todo esto de Quintana Roo, a cargo del titular del Poder Ejecutivo Estatal, porque hay también un Poder Ejecutivo Estatal, que es el gobernador. Hay también un Poder Legislativo Estatal, que le llaman el Congreso del Estado, pero realmente debería ser legislatura del Estado. Hablamos de un Congreso de la Unión, porque es bicameral. Hay diputados federales y senadores, diputados, senadores federales. Y en el Estado solo son diputados locales, no tienen el rango y no hay senadores locales, obviamente. Y en lo que respecta al Poder Judicial del Estado, está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo a cargo de un magistrado presidente. Así también está. A nivel municipal no tenemos esa, si vemos esa división,